Hora 25. Con Marina Fernández. Y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la ley Mordaza, un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara. Nosotros sí, vamos a derogar la ley Mordaza. Tengo que decirle que ni una sola persona, desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, me ha dicho ni una sola palabra de este asunto. ¿La ley Mordaza? Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. El gobierno impulsa una ley junto a todos los enemigos de la unidad de España, del orden constitucional y a todos los enemigos históricos de la Guardia Civil y de la Policía. De momento se nos ha dicho que no a la ley de vivienda y a la ley Mordaza, y nosotros vamos a seguir trabajando para intentar convertir ese no en un sí y en que podamos derogar una ley represiva. Tenemos que ser ya capaces de derogar de una vez por todas la ley Mordaza. En nuestra tradición jurídica existen hechos punibles, pero no voluntad de cometer un delito. Eso no existe. Existen hechos punibles. Aplican ustedes prácticamente la guerra preventiva, en este caso, al Código Penal. Esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es un ataque directo al Estado de Derecho, a la libertad de todos los ciudadanos, pone en tela de juicio la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Vamos a estar en inferioridad con las manifestaciones espontáneas. Creemos que la difusión de nuestras caras en nuestra operativa policial nos va a marcar y nos sentimos desprotegidos. ¡La voz del pueblo no es ilegal! Nos quieren sin voz. A los ilegales nos quieren de esta manera, con la Mordaza. No podemos ya hablar ni expresar nuestras opiniones. Esto se ha convertido en un estado dictatorial. Los partidos del Gobierno están apurando al máximo los plazos para resolver varios de los grandes asuntos de la legislatura. Uno de ellos, una cuestión central del acuerdo de coalición, es la derogación o reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Va a ser otra de las claves en este inicio de 2023, porque en diciembre del año pasado empezó de nuevo el trámite parlamentario para la reforma de la ley. No está siendo fácil, las negociaciones están en marcha, así que vamos a tratar de desenmarañar las posiciones de unos y otros y por qué está costando tanto que salga adelante. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Antes de nada, Guillermo, hay 6 partidos negociando la reforma en el Congreso. Ahora mismo, ¿en qué punto están las conversaciones? Pues la negociación está muy empantanada, esa es la realidad. Los grupos que apuestan por derogar la ley que aprobó el PP han celebrado casi 40 reuniones informales para intentar llegar a un acuerdo que por ahora pues no se produce. Así que para lo que han servido esas citas es sobre todo para constatar que las posiciones entre el PSOE y el resto de los grupos de la investidura están muy alejadas, parten de posiciones distintas. A esta negociación hay que tener en cuenta que se le añaden también varios elementos que dificultan ese pacto, y es que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene carácter orgánico. Para reformarla, por tanto, se necesita de una mayoría absoluta y no vale, como en otros asuntos, con lograr más votos a favor que en contra. Y además, los socios con los que tiene que pactar el gobierno son Esquerra Republicana o Bildu, para los que apoyar una ley que afecta al modelo policial y que sea una ley descafeinada, que no cumple con sus expectativas, pues es muy difícil de explicar. Antes del parón navideño se celebró una reunión formal de la ponencia en el Congreso. Ese es el trámite previo a convocar a la comisión, que es quien tiene que dejar listo el texto para someterlo a votación en el Pleno, pero fue simplemente un formalismo. Lo que hicieron los partidos de izquierdas más el PNV es compartir con el resto de formaciones los avances que se han logrado durante estos casi 15 meses de conversaciones. Son avances mínimos, como por ejemplo despenalizar la grabación y la difusión de imágenes de agentes de policía cuando no pongan en peligro su integridad, o que se tenga en cuenta a la hora de poner las multas la situación económica del sancionado. Pero no se ha entrado, y eso es lo que dicen fuentes de la negociación, a los asuntos realmente importantes, que son los que alejan la posibilidad de desbloquear de manera inminente esa tramitación, algo que al menos a día de hoy no parece que vaya a ocurrir al corto plazo. ¿Y cuáles serían los principales escollos para el acuerdo? Hay 3 puntos principalmente. Primero, cómo queda la regulación del uso del material antidisturbio por parte de las fuerzas de seguridad. En concreto, si se deben prohibir o no las pelotas de goma. Ese es uno de los debates. Son pelotas de goma que han provocado lesiones irreparables en algunas actuaciones,
pérdida de ojo, por ejemplo, en algunos casos. El PSOE considera que la ley no debe entrar a una cuestión tan específica que afectan, dice, a cuestiones operativas de los cuerpos policiales. Lo que creen es que debe ser objeto de protocolos internos, que sean los protocolos los que definan el uso de ese material. Los socialistas defienden que la ley se limite a dejar claro que se deben utilizar siempre medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables. Esto para el resto de grupos es una generalidad, quieren algo más concreto. Por ejemplo, Esquerra apuesta por sustituir las pelotas de goma por balas de foam, que son las que permiten utilizar en Cataluña. Bildu es partidario de prohibirlas en cualquier caso y el PNV por lo que apuesta es por limitar su utilización a casos excepcionales. El segundo escollo tiene que ver con dos artículos que son los que castigan las faltas de respeto, la desobediencia a los agentes de la autoridad. Los grupos a la izquierda del PSOE quieren limitar y acotar la redacción para que se rebaje el número de sanciones. Muchas de las sanciones que se imponen al amparo de la ley Mordaza se hacen bajo estos dos puntos. Y por último, el último escollo son las devoluciones en caliente de inmigrantes. Esquerra y Bildu quieren que se reforme la ley para prohibir expresamente esta posibilidad. El PSOE recuerda que el Constitucional avaló esta figura y quiere que la norma siga contemplándola. Por tanto, lo que están dispuestos a hacer es a poner condiciones a los rechazos en frontera, que es así como se conocen oficialmente a las devoluciones en caliente, para que se amplíen las garantías de los inmigrantes. Pero creen que ese debate no debe darse en la Ley de Seguridad Ciudadana, sino que debe producirse en la Ley de Extranjería, y ese es otro de los puntos que más separan ahora mismo a las formaciones. Guillermo, y esto es fundamental. ¿El Gobierno cómo ve este asunto? ¿Lo considera un tema mollar de la legislatura? ¿Quiere terminarla con esta reforma aprobada, teniendo en cuenta que tenemos por delante un superaño electoral? Las fuentes del Gobierno consultadas creen que esta es la negociación más complicada de las que quedan abiertas. Reconocen que es un compromiso de la coalición, que en su día la derogación de la ley Mordaza fue prioridad y formó parte del discurso contra el Gobierno de Rajoy, pero no están dispuestos, por un lado, a asumir las tesis que defienden Esquerra y Bildu. Ellos creen que tienen sus propios planteamientos y que lo que hay que buscar son puntos de encuentro, y además hay otro punto que hay que tener en cuenta. Lo que dicen desde el PSOE es que no quieren cabrear tampoco a determinados sectores policiales que hace unos meses se manifestaban prácticamente a diario contra el gobierno por cuestiones salariales. Esa protesta se ha logrado parar y no creen que sea acertado que a las puertas de una precampaña electoral pues se reactiven este tipo de cuestiones que además dan alas a la derecha, que las van a utilizar para cargar contra el Ejecutivo. Así que aunque creen que es importante acabar con la ley del PP porque hay una mayoría para hacerlo y quizás en la próxima legislatura ya no la hay de manera tan clara, fuentes del Ejecutivo lo que admiten es que no se va a reformar la ley si no se buscan puntos en común, es decir, no van a dar su brazo a torcer. En este momento es lo que defienden y no creen que haya que hacerlo porque defienden no están dispuestos a asumir ese coste. Defienden que lo que hay que hacer es seguir hablando entre los grupos parlamentarios para buscar puntos en común. Guillermo Lerma, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, hasta luego. Por su parte, los sindicatos policiales, que ya se manifestaron en noviembre de 2021 contra la reforma, entienden que la nueva ley que surja va a generar inseguridad jurídica y una desprotección de los agentes de policía y guardias civiles, por ejemplo, durante las manifestaciones. Ya han anunciado que de seguir adelante van a seguir con más protestas. Fernando de la Fuente es magistrado, asociado a Jueces y Juezas para la Democracia. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Le hemos llamado porque es un gran conocedor de la Ley de Seguridad Ciudadana, de la conocida como Ley Mordaza. 7 años después de su aprobación, ¿cree que es adecuado ese nombre con el que conocemos a esta ley? Bueno, yo creo que es un nombre coloquial, porque hay sectores en los que ha provocado ciertas reticencias y sobre todo porque hay un gran conflicto con el derecho a la libertad de expresión, ¿no?, que surge a resultas de algunas limitaciones impuestas por esta ley. Por eso algunos colectivos lo han denominado ley mordaza. Realmente pues es una calificación que en algunos momentos, algunos colectivos sí que han entendido que suponía una privación o una limitación del derecho a la libertad de expresión que merecía tal calificativo. ¿Diría que ha desincentivado las manifestaciones o que efectivamente ha limitado esa
esa expresión pública? Bueno, ciertamente coarta en cierto modo, porque hay algunas actividades que antes se realizaban pues de otra forma o sin un control tan exhaustivo, pues que ahora tienen un mayor control y tienen un reflejo en la ley y una respuesta, en este caso por vía del conducto administrativo, bastante más fuerte, ¿no? Puede ser que en algún caso haya supuesto pues un motivo para que no haya tantas protestas o que se puedan limitar. Yo creo que más que por la ley ha venido por el momento. Cuando la ley surge en un momento de protesta, o sea, de protesta pública y popular bastante grande, con motivo pues del 11M y de todas las circunstancias que la habían precedido, algunos pues todo el tema del Congreso, en fin, muchas otras cuestiones, y en ese momento, claro, era muy notable la contestación. Ahora, pues quizá se utilizan más las redes sociales, otras herramientas, y bueno, pues no, a lo mejor no ha tenido tanto efecto como se pretendía en otro momento, que yo creo que obedeció a un momento social concreto. Se habla mucho, sobre todo en estos días, de la homologación a la legislación europea. En este caso, en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿existen textos similares en Europa? Bueno, yo creo que en la mayoría de los países hay una regulación en materia de la actuación de los ciudadanos en el ámbito social, qué conductas pues tienen que tener algún tipo de limitación, sobre todo por respeto a los demás. Y a la libertad de uno empieza acaba donde empieza la libertad del otro, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, tiene que haber una regulación y la hay en muchos países. La cuestión es hasta dónde llega. Siempre lo que se discute con este tipo de legislaciones es los límites. ¿Qué límites se ha de tener? Y cuando choca frontalmente con derechos como el de la libertad de asociación, la libertad de reunión, que son derechos fundamentales recogidas en nuestra Constitución y que evidentemente hay que respetar porque son la base de un Estado democrático y social de derecho. El Consejo de Europa instó a España el año pasado a revisar la norma por su potencial represivo, textualmente, y decía que debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y de su impacto en los derechos humanos. ¿Ha existido esta evaluación en profundidad del funcionamiento de la ley? Yo creo que por parte de las administraciones públicas no con la profundidad deseable. Yo creo que los análisis que se han efectuado han venido más pues por movimientos ciudadanos que han evaluado pues todo el alcance de esta ley, los derechos que se limitan, las cuestiones que refiere el Consejo de Europa y cómo se traduce eso en la realidad española, ¿no? Pero yo creo que se ha enquistado la cuestión en el tema parlamentario, no acaba de salir pues lo que son las adecuaciones normativas que se propusieron respecto a esta cuestión, o por lo menos un debate parlamentario serio que pueda determinar hasta qué punto esas limitaciones han de desaparecer, minimizarse o valorarse algunas cuestiones que ya han sido denunciadas desde Europa y desde otros organismos como que pueden vulnerar derechos fundamentales o al menos entrar en una colisión innecesaria y pueden moderarse de otra forma. Le pregunto directamente, ¿usted qué cambiaría de la ley? ¿Cómo la mejoraría? Bueno, yo lo que creo es que la ley tiene que garantizar, de una parte, el derecho de manifestación y reunión, es básico, es fundamental, y la seguridad. La seguridad, en primer lugar, pues del resto de ciudadanos, también de las instituciones, como no puede ser de otra manera, y también de los agentes y cuerpos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que creo que es oportuno es valorar hasta qué punto la respuesta administrativa, por ejemplo por vía de las multas, puede ser mayor o incluso de mayor proporción que la que se utiliza en la vía penal. Esto realmente tiene poco sentido, porque la vía penal es como para los casos más graves, ¿no? Y hay circunstancias en las que las multas, por ejemplo, son mucho mayores, infinitamente mayores en un procedimiento administrativo sin control judicial más allá que el que se pueda efectuar una vez impuesta la sanción en el ámbito contencioso administrativo. Entonces, el tema de las multas, desde luego, y el tema de las grabaciones, pues eso también hay que regularlo y hay que hacerlo en consonancia con las nuevas las nuevas formas de ver todo el tema de lo que es la seguridad y la grabación de actuaciones de agentes de seguridad
que hay en otros países, ¿no? Hay que controlar de una manera también los excesos que pueda haber por parte de los ciudadanos con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también los excesos que puedan cometer los cuerpos y fuerzas de seguridad, que a veces suceden y los vemos en los tribunales, tanto en uno como en otro sentido, y evidentemente eso son aspectos que tienen que valorarse. También, evidentemente, hay cuestiones como, por ejemplo, pues todo lo relativo a la veracidad de las declaraciones de los agentes, ¿no? No pueden, o sea, una declaración de un agente evidentemente parte de un principio, que es que se emite pues dentro del ejercicio de su cargo, pero tiene que permitirse también que el ciudadano pueda entablar una prueba en contrario de esa manifestación, que pueda valorarse también la manifestación del ciudadano con un grado al menos parecido al que puede ser el de los agentes, porque si no entramos en una presunción de veracidad absoluta de las declaraciones de los agentes, que eso pues nunca puede ser así, porque vulneraría también el principio de presunción de inocencia. Ese es uno de los puntos más controvertidos, precisamente, ¿no? de la ley, esa presunción de veracidad de los atestados policiales. ¿Cómo podría mejorar en ese sentido? Bueno, a ver, yo lo que creo es que lo importante, y es una cosa que por ejemplo vemos mucho en los órganos judiciales, es que los atestados se diera la posibilidad efectiva de que también se incorporaran manifestaciones de los propios afectados, recursos que se pudieran presentar escritos de disconformidad con el atestado, es decir, que en el atestado se pudiera comprobar no solo la versión de los agentes, sino también la versión que da en cualquier momento la persona, por ejemplo, detenida o afectada, ¿no? Entonces, de esa manera, el órgano, por ejemplo, judicial, si es que al final se judicializa, pueda tomar, digamos, una decisión sobre la base de varias versiones y escuchar y por lo menos iniciar el procedimiento sabiendo cuáles son los límites, no solo con la versión de los agentes, sino que también dentro del propio atestado, por ejemplo, se pueda dar opción de intervenir. Y cuando es en el ámbito administrativo, pues desde el primer momento poner de manifiesto el expediente al afectado para que pueda formular alegaciones y estén sometidas a control pues de legalidad pues por órganos externos o por órganos internos de la propia policía, distintos de los propios agentes intervinientes, pues para garantizar la neutralidad de la actuación. Uh-huh. Otro de los asuntos que más fricciones genera es el de las devoluciones en caliente, que el Gobierno llama rechazo en frontera. El Ejecutivo asegura que va a llevar este asunto a una posible futura ley de extranjería. Ahora mismo, ¿es legal expulsar a alguien una vez está ya dentro de territorio español? Bueno, las devoluciones en caliente siempre es una cuestión discutida, porque hay que entrar al caso concreto, es decir, cuando ya el ciudadano extranjero se ha adentrado en territorio nacional y inequívocamente manifiesta su intención de quedarse en el territorio nacional, no puede efectuarse una devolución inmediata, sino que tiene que iniciarse los protocolos de la ley de extranjería y, por tanto, es un ciudadano que ya tiene todos los derechos. Otra cosa es situaciones límite, rechazos que se producen a lo mejor en el límite de entrada, en fin, eso son cuestiones, digamos, que hay que ir al caso concreto. Pero lo que son las devoluciones, una vez que el ciudadano extranjero ya se ha adentrado en territorio español, no son procedentes, porque ya ese ciudadano tiene unos derechos que le otorga la legislación española y un trámite para efectuar su expulsión. Entonces tiene que quedar definido más que la devolución al rechazo inmediato de entrada pues por actuación policial. Por ejemplo, alguien que quiere entrar en la frontera y se le deniega la entrada utilizando la mínima fuerza imprescindible. Bueno, pues eso digamos que no es una devolución. Devolución siempre implica coger a alguien que ya ha entrado en tu territorio y volverlo a expulsar, ¿no? Por parte de algunos cargos políticos o algunas personas que han opinado sobre esta cuestión, incluso algunos juristas, se manifiesta que cuando es algo flagrante, inmediato, que cabe y que tiene cabida dentro de la ley, yo creo que es algo muy discutible. Las personas extranjeras que entran en territorio español son personas que entran con unas necesidades y con unas circunstancias muy, muy calamitosas y por tanto están sujetas a unos derechos y evidentemente ha de seguirse esa legislación. Entonces, las devoluciones en caliente, yo entiendo que en el sentido muchas veces que se han interpretado no caben en la legislación española ni internacional. Dice Amnistía Internacional que esta ley ha hecho de alguna manera que la policía pueda actuar como juez y parte, haciendo multas por la vía administrativa y atajando el posible proceso penal. ¿De qué forma se ha notado esto? ¿Se han incrementado el número de multas o
¿O a los juzgados llegan cada vez más reclamaciones de infracciones administrativas que pasan a lo penal? No tengo datos estadísticos de si se ha habido un incremento de las multas. Probablemente, a lo mejor en cuanto a la cantidad, no necesariamente, pero sí la cuantía. La cuantía se elevaba de forma muy notable en esta ley, ¿no? Y esto es lo que he comentado antes, que claro, no puede ser que en vía administrativa muchas veces las respuestas de las multas sea mucho mayor que en la vía penal, ¿no? En la vía penal adaptamos la multa a la capacidad económica del sujeto, de tal manera que no puede imponerse una multa a alguien que tiene una capacidad económica muy baja. Eso no siempre sucede en el ámbito administrativo, que se objetiva la multa y se pueden poner multas elevadísimas a personas sin ninguna capacidad económica. Esa es una de las críticas, y otra es el importe tan elevado de las multas, que a veces pueden tener un carácter semi-confiscatorio, pueden ser elevadísimas por hechos que a lo mejor, pues, evidentemente en el ámbito penal pueden ser más graves y sin embargo no tienen una respuesta tan elevada como tienen en algunos casos en el ámbito administrativo. Y le hago la pregunta casi más difícil para terminar. Hablábamos antes de cómo están las negociaciones en este momento para esta reforma. ¿Usted cree que va a llegar a término? Yo creo que merece la pena hacer un último esfuerzo para hacer una ley bajo el máximo consenso posible. No se trata de hacer una ley contraria a la anterior porque lo impongan unos determinados grupos políticos. Siempre es conveniente que haya un cierto consenso. Las leyes tienen que tener vocación de permanencia. Entonces seguro que hay puntos mínimos en los que pueda haber consenso y ojalá se aparquen las diferencias políticas, pues, para que una ley como es esta tan importante, pues una ley eficaz, efectiva, que respete los derechos fundamentales y con vocación de permanencia. Fernando de la Fuente, magistrado asociado a Jueces y Juezas para la Democracia, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Hasta luego.